Bienvenidos a la presentación de Next International Business School, la nueva escuela de negocios. En primer lugar, agradecerles a todos la asistencia. Gracias por compartir esta tarde que es tan importante y tan especial para todo el equipo. Hoy queremos trasladaros los programas, el espíritu y los valores de este proyecto cargado de ilusión y acompañado de grandes profesionales. Esta es la presentación oficial, lo que denominamos el pistoletazo de salida. Pero hace unos meses tuvimos el honor de contar con el profesor Manuel Castells, eminencia científica y premio Holberg de 2012, que en una conferencia inaugural que se impartió aquí en Madrid en el edificio de fundación de Telefónica, asentamos las bases de lo que hoy os vamos a presentar a lo largo de este rato. Para empezar, me gustaría presentaros a Manuel Campo Vidal. Él es periodista, como ya supongo que conocen, doctor en Sociología e ingeniero técnico industrial. Además, durante los últimos años preside la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión en España. Manuel. Muchas gracias a todos por venir. No es fácil aparcar en la zona, es verdad que hay buen transporte público, pero para nosotros es un honor que nos acompañéis. Muchísimas gracias por tanto y también la hospitalidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, que es tan importante. Lo fue siempre y lo es, me parece a mí, de una forma muy especial en estos momentos en los que vive España, en los que, como dice su presidenta, María Teresa Esteban Bolea, es necesario reindustrializar España. Así que nosotros deliberadamente hemos querido que nuestra presentación se produjera en el Colegio Oficial de Ingenieros y además porque justo enfrente, al otro lado de la calle, están unas aulas modernas, informatizadas, que es donde se comenzarán las clases presenciales, ni siquiera ya en el mes de octubre, mucho antes, porque hay semanas internacionales que nos han pedido desde algunos países, desde Colombia, por ejemplo, que están muy interesados, porque el día 1 de junio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, y de otros países, de otras universidades con las que estamos trabajando intensamente y tejiendo acuerdos. Hay una pregunta razonable que yo entiendo que todo el mundo se haga. ¿Por qué una nueva escuela de negocios en un país que tiene tantas, y por cierto muy bien situadas algunas en los rankings internacionales? Bueno, un grupo de personas, de profesionales y de empresarios pequeños y alguno no tan pequeño, veníamos reflexionando desde hacía algún tiempo sobre la necesidad de crear un nuevo tipo de ejecutivo. Lo resumió mejor que nadie el profesor Manuel Castells, premio Holberg 2012. Saben que eso es el equivalente al premio Nobel, pero de Ciencias Sociales, el Premio Nobel de Economía, que es el último que se concedió, pero no se conceden, que se creó como premio, que se instituyó, pero no en Ciencias Sociales, y que hemos tenido el inmenso honor de que acepte la presidencia del Consejo Académico de Next. Esta escuela que quiere decir lo que viene, dar respuesta a lo que pide el mercado, a las nuevas necesidades. El profesor Manuel Castells, del que tuve la inmensa suerte de ser alumno en París hace ya muchos años y con el que he conservado la amistad y desde luego me honra que sea mi permanente tutor intelectual, decía que probablemente parte de la crisis, de la profundidad de la crisis económica que está padeciendo el mundo, se debe a que las escuelas de negocios en todo el mundo, con algunas excepciones que duda cabe, han creado un tipo de ejecutivo absolutamente similar. Él incluso utilizó la imagen de la oveja Dolly clonada, palabras suyas, están sus palabras en nuestra página web. Y él lo planteaba y decía porque hemos creado un tipo de ejecutivos en el mundo muy preocupados por los resultados del trimestre, porque ahí está la recompensa del bonus, o en los resultados del año, porque ahí están las stock options, etcétera, etcétera. Cuando esto ha caído como un castillo de naipes, es una explicación absolutamente interesantísima que él da en esa conferencia inaugural que encontraréis en nuestra página web, a partir de ahí ha habido necesidad, todavía más que nunca, de plantear ejecutivos de cualquier especialidad, pero con unos criterios éticos importantes,
con algún sentido emprendedor, en consecuencia con la capacidad de impulsar, diseñar e impulsar, aun a riesgo muchas veces de donde se está, de inversiones estratégicas que den un entramado industrial y empresarial mucho más consolidado. Nosotros nos movemos a partir de un concepto que con algunos de estos amigos que intervendrán ahora, particularmente con Alberto Calero, con el ingeniero Alberto Calero, hemos venido elaborando durante meses, que es el concepto de la anticipación. Preguntamos a la industria y a la empresa, ¿qué necesita? ¿Qué necesita la sociedad? Pues nosotros vemos que hay una cantidad de profesiones nuevas que no teníamos consideradas. Pongamos por caso la ciberseguridad. Los delincuentes siguen entrando por las puertas y por las ventanas, pero entran por los ordenadores. Vacían las cuentas bancarias, vacían los datos de las empresas, vacían probablemente los prototipos de los nuevos productos, de los nuevos diseños que estamos prestos a fabricar. Bueno, pues hay una estimación en la que se plantea que en España la empresa es muy probable que reclame del orden entre 2.000 y 3.000, hay diversos estudios, especialistas en ciberseguridad todos los años. No existía esa profesión. Bueno, pues nosotros queremos dar una respuesta a esa cuestión. En el caso de la comunicación, y hablaré posteriormente de esa cuestión, porque voy a dirigir concretamente ese máster, tenemos unos másteres que están muy bien, uno en periodismo, otro en audiovisuales, otro en publicidad, otro en relaciones públicas o en cualquier cosa, pero no hay alguien que dé a lo que está pidiendo la industria una respuesta global al problema de la comunicación. Por esa razón hemos creado un máster que llamamos de comunicación integral avanzada. Así que a partir de estas áreas de trabajo y de esta especialidad, nosotros hemos ido creando toda una serie de contenidos innovadores, en los que obviamente pues, va a existir un MBA, porque es lógico que exista un MBA y porque todo el mundo lo cree así necesario, pero de forma particular vemos que la industria española, si tiene que exportar y tiene muy pocos técnicos bien preparados en exportación, ya sé que el año pasado las exportaciones, afortunadamente, crecieron un 16% en España, pero no es suficiente para la recuperación de nuestro modelo productivo, para lo que ha quedado aquí después de la crisis. Pues nosotros le damos mucha importancia a la comunicación, le damos mucha importancia a la exportación, al comercio exterior, y tenemos la suerte de contar con Alejandro Molins, que también le pediremos que intervenga como responsable tanto del máster como del experto en comercio exterior. Pero hay algunas cosas nuevas más que están surgiendo y lo dejo deliberadamente para que se ocupe de ello el ingeniero Alberto Calero, que es la nueva ciencia de las redes, que es una disciplina nueva que aplica el conocimiento de las redes a las realizaciones prácticas a cualquier área de cualquier actividad. Y eso no hay que entenderlo solo en términos de telecomunicaciones, hay que entenderlo también en términos, y es muy importante, de capacidad de gestión, de nuevos instrumentos y nuevas herramientas para que los directores de las empresas puedan trabajar en mejores condiciones. Le hemos pedido a Alberto Calero que intervenga, incluso de una forma un poco más extensa, para que todos comprendamos la complejidad y al mismo tiempo la gran oportunidad que tenemos de que esta sea la primera escuela que va a tener la posibilidad de enseñar esto de forma presencial, en un acuerdo también con título propio, igual que la comunicación integral avanzada, que firmaremos en los próximos días, esperamos, con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¿Hay otras ciencias nuevas? Sí, la neurociencia de la comunicación. Hoy no puede estar con nosotros Mónica Deza, vicepresidenta de innovación de McCann Erickson, que es la agencia de publicidad más importante que hay en España, aunque es de una matriz norteamericana, como saben. Tenía una reunión importante en Barcelona, pero ella desarrollará con nosotros contenidos de la neurociencia y es una de las personas promotoras de este grupo de la escuela NEXT. Y vamos a tener también un experto en tecnología biomédica, porque se enseña muy bien la ingeniería biomédica en España. Tenemos la suerte de que está con nosotros el catedrático Francisco del Pozo. ¿Qué duda cabe? Se enseña muy bien como se enseña muy bien medicina en España, pero cuando esos ingenieros biomédicos van a dirigir un hospital, un laboratorio o una sección,
no tienen el conocimiento complementario necesario de gestión de personal o de conocimiento económico de dirigir una gran empresa. Y se producen unos problemas que tratamos de evitar. De nuevo, el concepto de anticipación. Eso es lo que necesita la empresa. Nosotros estamos dispuestos y tenemos la capacidad intelectual, profesional y empresarial de dar una respuesta ágil para crear esa asignatura sin pasar por esas torturas que a veces son de años y años a lo largo hasta que finalmente se consiguen unos estudios que a lo mejor a veces cuando llegan una parte desde luego están ya desfasados. Esas son en líneas generales los contenidos innovadores que nosotros tenemos aquí y de forma especial quiero hacer una referencia para presentarlo a la nueva ciencia de las redes. Ahí tenemos a László Barabasi, un físico húngaro que estudia en el MIT en Boston, que enseña también en Harvard y en otras universidades la nueva ciencia de las redes y que hace ya unos 12 años conectó con el ingeniero Alberto Calero. Él es uno de sus principales colaboradores, además son amigos y además están impulsando esto de una forma que os va a sorprender porque creemos que es uno de los elementos que en nuestra escuela van a ser absolutamente determinantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Programas de posgrado, vamos a hacer también programas internacionales de alta capacitación. Como decía, hay personas que están haciendo un MBA o un posgrado en cualquier lugar de América o de Belgrado, por ejemplo, donde tenemos un acuerdo ya con la Universidad de Belgrado, y pueden venir a España 15 días o un mes o 3 meses para completar sus estudios y en una salida internacional y desde luego para tejer entre nosotros unas relaciones que espero que sean enormemente fructíferas. Tenemos cursos y seminarios especializados, tendremos cursos avanzados para emprendedores porque queremos de una forma muy especial potenciar el fenómeno emprendedor, pero absolutamente en serio. No voy a detenerme, porque he hecho casi referencia a todos los másters y los expertos, que para entendernos es la mitad del máster, aproximadamente, para entendernos en este momento aquí, pero podéis encontrarlo en nuestra página web y después abriremos un momento, un turno de diálogo, pero sí os puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la ciberseguridad, pues estamos dialogando con la Universidad Europea de Madrid, que tiene un máster oficial en seguridad, pero estamos creando un experto, un especialista en ciberseguridad con una empresa española absolutamente reconocida por su eficacia, S21SEC, cuyo responsable de formación está aquí con nosotros también, para poder dar esa respuesta al mercado de la nueva necesidad que a nosotros nos están pidiendo. El Consejo Académico, como he comentado, está presidido por el profesor Manuel Castells, que supervisa y le presentamos regularmente los avances, las decisiones que tomamos. Forma parte de él y aceptó, si no, no estaría aquí su nombre, obviamente, el profesor Albert László Barabasi. En el Consejo de Administración somos nosotros mismos, somos unos cuantos de los que estamos aquí y los que podemos estar. Alguno más está, pero están otros consejos y la CNMV no le permite que esté ya en más consejos, pero básicamente tenemos esa responsabilidad Alberto Calero, Mónica Deza, yo mismo y José Luis Minchar, el director de la escuela, que se encuentra hoy precisamente en Bucaramanga cerrando un acuerdo con una de las universidades después de que ya cerramos con otras, por ejemplo, la Universidad del Rosario en Bogotá y con la Universidad de Antioquia en Medellín. La sede académica, por tanto, estará aquí, en esta calle, en el edificio de enfrente, como he dicho. La sede administrativa está dentro de Madrid, pero en la carretera de La Coruña. Y estas son algunas de las universidades con las que hemos establecido ya algún tipo de alianza estratégica. Y ahí podéis ver, faltan otras, pero desde el colegio, el CESA de Bogotá, que es como para entendernos, como un instituto de empresa en Bogotá, con universidades de Ecuador. Yo la semana pasada cerré un principio de acuerdo con la UNAM de México, una extraordinaria institución, por cierto, de 300.000 estudiantes. Y tengo que decir que nos llena de satisfacción el hecho de que este concepto de una escuela pequeña, ágil y que dé respuesta a las necesidades del mercado es muy bien recibida en todas partes. Entonces, en esa línea estamos trabajando, en esa línea esperamos contar con vuestra colaboración, cualquier sugerencia, cualquier crítica, estaremos a vuestra disposición. Este es el esquema general de la empresa y a mí me gustaría ahora que conocierais
3 elementos muy concretos. Uno referido al comercio internacional, que creemos que es muy importante, otro un poquito más amplio, que le hemos pedido a Alberto Calero sobre ciencias de las redes, y posteriormente hablaremos de comunicación. Cuando quieras, Cristina, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Te pediremos después, en un ratito, una intervención en calidad de director de Comunicación Integral Avanzada. Bueno, esta escuela tiene entre sus objetivos la formación de nuevas profesiones y, por tanto, de nuevas oportunidades. Una de estas oportunidades, sin duda, se encuentra en el comercio exterior. Para hablar de este tema tenemos al experto en este área, que además dirige todos los programas relacionados con este asunto, Alejandro Molins. Alejandro Molins tiene un profundo conocimiento en comunidades europeas y en shipping, transporte marítimo internacional. Además, es consultor y profesor de áreas como logística y transporte internacional, marketing internacional y gestión de compras internacionales y en mercados emergentes en el Centro de Estudios Económicos y Comerciales afiliado con el ICEX. Actualmente es director de ARA Servicios de Comercio Exterior. Tiene la palabra, Alejandro. Muchas gracias. Manuel comentaba hace un momento que una escuela que nace, qué objetivo, qué nicho trata de cubrir. En el tema de la formación sobre los aspectos internacionales de la empresa, nos encontramos ahora mismo en España con un censo de aproximadamente 1.800.000 empresas, de las que solo 40.000 en este momento realizan alguna actividad relacionada con el área internacional. Eso significa, primero, que la cifra es excesivamente baja y que, a pesar del crecimiento, estamos aún muy lejos de los censos que cualquier otro país europeo de nuestro entorno puede ofrecer. Uno de los aspectos, no el único, ha sido también, desde el punto de vista histórico, primero nuestra tardía incorporación a las áreas de comercio internacional y luego que hasta hace muy pocos años la formación en aspectos relacionados con la internacionalización de la empresa en aspectos relegados o dejados de forma secundaria en las empresas. En este campo nosotros pretendemos intentar dar respuesta a dos necesidades. Por un lado, la formación de profesionales relacionados con áreas de la internacionalización, tanto en la exportación como en la importación, implantación exterior, y también cubrir un área que en este momento quizás está abandonada, digamos la formación de lo que llamaba Manuel antes expertos, que son áreas intermedias que en las empresas también en este momento hay una gran necesidad en aspectos relacionados con los temas administrativos, técnicos, comerciales o logísticos. ¿Qué características queremos darle a estos másters? Junto con la formación más convencional en áreas como marketing, estrategia, logística, aspectos jurídicos, contractuales y demás, destacar la incorporación de dos áreas que pensamos que hasta el momento no ha cubierto ninguna de las ofertas educativas en el área de lo internacional en España. Por un lado, la idea del emprendedor. El hecho del desarrollo de la actividad internacional de las empresas españolas exigirá posiblemente una creación de nuevas empresas en áreas de consultoría, atención, servicios. El emprendimiento como un área nueva de desarrollo de nuevas posibilidades y nuevas oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y nuestros profesionales. Y la segunda, hablamos en estos momentos mucho de la marca España, de la imagen de España, de cómo afecta la crisis. Y esto también tiene una traducción desde el punto de vista empresa. Normalmente nuestras empresas, y especialmente las pequeñas y medianas, han dedicado poca atención, también por falta de formación y conocimientos, a los aspectos relacionados con la comunicación. Nuestras empresas fabrican, trabajan, ofrecen, venden buenos servicios, buenos productos, pero pocas son las que comunican bien. Y cuando pensamos en vender en un mercado internacional, estamos hablando de cómo vamos a vender si no nos conocen. Queremos también, en este tipo de formación, en los másteres y en los cursos expertos, dedicar interés a desarrollar las capacidades y habilidades comunicativas de nuestros empresarios y profesionales en el área de lo internacional. ¿Cómo queremos hacerlo? Básicamente, aunque los cursos, algunos de ellos, tengan, digamos, calificación de másteres universitarios o de cursos universitarios, el desarrollo queremos hacerlo fundamentalmente utilizando a los profesionales del sector para la formación. No queremos tanto unos nuevos modelos de formación académica, sino que enseñen actividades relacionadas con lo internacional gente que en su vida profesional se dedica a la actividad de la internacionalización. Queremos también que junto con el rigor se trabaje sobre formatos que están ya muy consolidados en el trabajo internacional, que son el método del caso, trabajar con experiencias prácticas,
y ofrecer también fundamentalmente desde el punto del desarrollo de los propios cursos un modelo de cursos donde combinemos la presencia de alumnos españoles, de alumnos de otros países, especialmente latinoamericanos, y dar también un marco de internacionalización a los propios cursos o la propia formación. Con esto pensamos que podemos dar, por un lado, respuesta a las demandas de las empresas, formación de nuevos profesionales, crear nuevos nichos de mercado con gente que pueda emprender actividades relacionadas con el campo internacional y también ofrecer oportunidades para personas que puedan desarrollar habilidades emprendedoras, nuevos modelos de servicios o nuevos modelos de negocios. Pues nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, también por tus palabras. Uno de los programas revelación, sin duda, de esta escuela, como ha comentado Manuel anteriormente, es la nueva ciencia de las redes. Para introducirnos a este nuevo mundo tenemos a Alberto Calero, que es ingeniero superior de telecomunicaciones, partner de Maven 7 Internacional y director de la Cátedra de Nuevas Ciencias de las Redes de la Escuela de Next. Tiene la palabra, Alberto. Bueno, la verdad es que yo tengo que hablarles de algo especialmente fascinante y mucho más en los tiempos que vivimos, porque básicamente les voy a hablar de lo que ya está empezando a ser admitido como la ciencia y la tecnología del siglo XXI. Y la ciencia y la tecnología del siglo XXI que se ha venido desarrollando en los últimos prácticamente 12, 13 años, por un proceso que les comentaré y que les resultará además muy cercano, porque aquí en España sucedieron cosas que han facilitado ese proceso, y además porque realmente hay algo especialmente optimista alrededor de las aplicaciones de esta ciencia, fundamentalmente porque en estos momentos de una forma activa se están empezando a aplicar en todas aquellas áreas donde se espera que haya un crecimiento, donde se espera que haya una escalabilidad, donde se espera que haya que resolver problemas importantes. Estamos hablando de salud, estamos hablando de energía, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la privacidad de la información y cómo esa información puede convertirse en un valor, como si fuese dinero por el que nos diesen intereses. Todas esas cosas tienen un substrato que es ni más ni menos que esta ciencia de las redes. Esta ciencia de las redes básicamente habla de una cosa, y es qué tienen, por ejemplo, en común cosas como las células del cuerpo humano o un grupo terrorista. ¿Qué cosas tienen en común pues una organización en una empresa y unas oscilaciones aparentemente anárquicas en el mercado de valores? Tienen que ver cómo, por ejemplo, o qué cosas tienen en común la difusión, por ejemplo, de un virus de la gripe con, digamos, los flujos de personas en un momento determinado en un fin de semana. Y lo que sucede es que cuando uno ve el comportamiento de esos sistemas en forma de red, con lo nuevo que se sabe de esas redes, lo que sucede es que hay una serie de comportamientos comunes que permiten, sobre todo, anticipar, permiten simular y permiten predecir. Y por primera vez en los últimos años, de una manera analítica, matemática, formal, no, digamos, con aproximaciones por intuiciones. Y eso básicamente es lo que les voy a contar. Y también querría empezar con quizá una de las características más importantes de esas propiedades que tienen las redes. Y esto me voy a ir, no sé si ustedes son aficionados a la pintura, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en una visita que hicimos a determinado museo aquí en Madrid, pues estábamos acercándonos a las pinturas impresionistas y fuimos a ver la pintura de un famoso pintor asturiano, Darío Regoyos. Y entonces me acuerdo que el jesuita, que nos estaba introduciendo los cuadros para que comprendiésemos muy bien, nos llevó a un cuadro puntillista donde había montones de puntos pequeñitos que cuando lo mirabas de cerca veías hasta casi nuevas imágenes y nuevas formas. Era el detalle llevado al extremo. Y una de las cosas que nos dijo, me acuerdo, el profesor de arte que teníamos, es que el mismo Darío Regoyos había evolucionado
hacia el impresionismo, que aparentemente era todo lo contrario, grandes manchas. Y en el fondo decía, poneros de lejos, dice, y mirad las manchas. Las manchas son los puntos en grande que Darío decidió hacer en lugar de hacer miles pequeños. Dice, y la verdad es que la luz la consiguió mucho mejor de la segunda manera. Gran parte de la ciencia de las redes está asociada en identificar patrones, en identificar manchas desde lejos, en ver el mundo, el universo de una manera radicalmente diferente, un mundo lleno de puntos, llenos de datos, lleno de toda la gran cantidad de información que tenemos, a veces totalmente incomprensible, saliendo de lo que es el detalle y yendo a unas manchas impresionistas que son las que por primera vez se pueden ver de una forma muy precisa con una serie de tecnologías que se han desarrollado en los últimos 12 años. Y algunas de esas tecnologías habiendo sido testadas por primera vez aquí en España. Y de ahí viene esa relación especial con László Barabasi. Fíjense que básicamente estamos hablando de una nueva forma de tratar la complejidad. Eso es el mundo que tenemos en estos momentos. El problema es que no comprendemos qué es lo que está pasando y el problema es que tenemos gran cantidad de elementos interactuando y es imposible incluso hasta sacar consecuencias por las velocidades a las que se está funcionando. Hay un área que ustedes habrán oído posiblemente que es lo que se llama el Big Data, que es tenemos grandes cantidades de datos y no sabemos cómo manejarlos. Esto es como una capa que aparece por encima para poder ver. Es alejarnos de ese cuadro puntillista de Darío Regoyos para ver sus maravillosos cuadros impresionistas de la segunda época. Algo muy importante que yo creo que es anecdótico y para estar contentos, porque sucedió aquí en España, que es la historia de los datasets. Los datasets son gigantescos ficheros con información que hasta esa época, hasta 1995, nunca se había tenido acceso a ellos. Es la época de Internet. Todos ustedes recordarán que en 1995 nosotros por primera vez estábamos viendo el mundo web, estábamos viendo Mosaic, estábamos viendo Netscape y después ya vino pues, los navegadores de Microsoft y el resto de navegadores. Bien, en aquella época es cuando por primera vez se tuvo acceso a grandísimas cantidades de datos que eran los datos de Internet. Y lo que sucedió es que esto que vemos aquí, estos datos de Internet, es lo que hace que por primera vez se empiecen a intuir, ni siquiera todavía a formalizar, algunas de las leyes que se suponía que entre cualquier cosa que esté interconectada siempre suceden. Si eso es así, es fantástico, porque entonces me da igual que esté mirando cuál es la evolución de una célula cancerosa si tengo los datos de cómo se comporta una red de telecomunicaciones con una escala más o menos parecida. De tal manera que se puede extrapolar, se puede anticipar, se puede ver de una manera impresionista radicalmente diferente la complejidad. Pero esto no era suficiente. Aquí es donde Duncan Watts, László Barabasi empiezan a trabajar, empieza a hablarse del tema de las redes. Aparece la evolución, después en los años, estos datasets se hacían cada vez más grandes, se podían investigar mejor, había pues nuevas leyes. Lo más importante es cuando aparece el mundo de las telecomunicaciones móviles. Porque el mundo de las telecomunicaciones móviles daba un orden de magnitud por encima en cuanto a cosas que estaban sucediendo. Era pues prácticamente el dorado para todo el mundo de la investigación. Aquí pueden ver pues de una manera impresionista algunos de los patrones que aparecen en las grandes redes de telecomunicaciones cuando la gente se habla entre sí. Este dataset es real y este dataset es de una compañía española y este dataset se pudo hacer gracias a uno de los señores que está aquí, que es Belarmino García, que sin él no hubiese sido posible dar ese elemento tan importante para la investigación de los siguientes 10 años en todo lo que es el mundo de la tecnología. Pues estos son las redes, esas bolitas pueden ser personas, células, microprocesadores, lo que ustedes quieran, y las relaciones, pues esa relación. Yo estoy hablando, pues por ejemplo, con Paco del Pozo, está ahí, y eso en una red ya serían 2 nodos, él y yo, y un flujo de comunicación. Puede ser cualquier cosa, por millones es lo que está dando, es la esencia de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, en economía, en energía, en cualquiera de las áreas que nosotros estemos hablando. Ya hemos hablado aquí, Duncan Watts, László Barabasi son realmente las dos personas clave que hacen una evolución importante. Neumann también es otra de las personas que empieza a formalizar como discípulo de uno de ellos. Y lo más importante es que desde hace ya unos cuantos años toda esta tecnología empieza a ser considerada como un elemento clave de seguridad nacional en Estados Unidos. Es decir, las primeras publicaciones que aparecen son cómo transformar todo lo que es el entorno de funcionamiento
del ejército americano, y al mismo tiempo toda la nueva estrategia vista en forma de red y vista en forma no de pequeñas unidades, aunque tengan los datos de cada una de ellas, sino en agrupaciones, y cómo, digamos, moverlas en casos de crisis. ¿Qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es que hay una serie de propiedades que se cumplen siempre, salvo un factor de escala. Y eso es lo que permite por primera vez anticipar cosas con una rapidez que nunca había sido posible antes. Muchas de las conclusiones se podían hacer, pero en base a, bueno, grandísimas cantidades de tiempo y no de una forma completa. Era, pues, pintar un cuadro puntillista con el tiempo que lleva eso, o pintar maravillosamente con puntos grandes esos patrones que aparecen y que se visualizan, esos comportamientos especiales, como si fuese... Bueno, aquí ven las típicas leyes. No voy a entrar en ellas. Algunas de ellas, como ya les he dicho, es que se forman patrones, se evolucionan, están vivas, se forman comunidades. Lo que es el nodo se agrupa con otros, lo que es una persona se agrupa con otras y aparece como un ente superior, que es esa agrupación que empieza a tener personalidad en sí misma. Y aquí se ve, si ustedes se meten en Wikipedia, todas las áreas de complejidad, y ahí podrán ver, si se meten en Wikipedia, ponen complexity, pues ahí verán que todo lo que les cuento, con los nombres de Duncan Watts, Laszlo Barabasi, etcétera, Manuel Castells, aparece en esas 3 bolas amarillas como un área muy importante de manejo de la complejidad. Y esto, como ya les he dicho, aplica a todo, de tal manera que en estos momentos ya se está aplicando esta tecnología, se está aplicando en las empresas, y en cada una de estas áreas tiene una aplicación. Y tiene una aplicación que permite fundamentalmente tomar decisiones mucho más rápido. Después les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona como un departamento de radiología en un hospital. Es decir, es lo que hace una persona cuando va al médico. Pues posiblemente le tienen que hacer una exploración, y en esa exploración pues posiblemente le hagan una serie de tags o una serie de visualizaciones con sistemas de imágenes médicas de todo tipo. Y es ese departamento de radiología el que da esas imágenes. Y esas imágenes tienen unas interpretaciones, pero después aparece el médico, aparece el que hace el diagnóstico, aparece el que da el tratamiento, aparece el que, digamos, hace los pasos siguientes, y eso es lo que nosotros estamos encontrando. Es decir, esta tecnología es una tecnología, pues, como si fuese un sistema de rayos X que te permite ver cosas para que se puedan interpretar por los expertos en cada una de las áreas. Bueno, fíjense, esto que ven aquí son áreas específicas de aplicación en la actualidad, grandes multinacionales, empresas medianas, empresas pequeñas, administraciones, donde estamos teniendo ya casos de aplicación sistemática de esta tecnología. Fíjense que son las áreas clave en cuanto a resolver algunos de los problemas que en estos momentos tiene nuestro mundo, y al mismo tiempo algunas de las áreas clave que pueden dar un crecimiento y una sostenibilidad. Y de hecho, gran parte de los estudios y visualizaciones que se están haciendo son fundamentalmente relacionadas con eso. Salud y bienestar, es decir, el sistema sanitario no es sostenible, la salud no es sostenible en ningún lugar del mundo. Cuando se ve en forma de red aparece algo nuevo, y ese algo nuevo es que existe cierta sostenibilidad, pero es necesario verlo en forma de patrones, flujos de hospitales, de pacientes, comportamientos de personas, por ejemplo, que están tratando de no engordar, y ver el impacto que tienen esas comunidades interconectadas precisamente en evolucionar en eso que desean. La educación superior en red, la educación está cambiando, y gran parte de lo que van a ver aquí en Next está directamente relacionado, y hay elementos de ciencia de las redes que nosotros estamos utilizando ya precisamente para lo que es la difusión de Next. La distribución y la comercialización de la energía. La energía en estos momentos, el gran problema es la distribución. En estos momentos, uno de los problemas importantes que tenemos es que cuando empiece el despliegue de todos los coches eléctricos, la energía hay que llevarla, se consume en diferentes sitios, hay que claramente cambiar muchas de las planificaciones y del layout, del despliegue de lo que son las redes, y ahí estamos utilizándolo. En seguridad. No se pueden ustedes imaginar lo fácil que es identificar los ataques, pues por ejemplo a un banco, ataques a una agencia de seguridad en modo de patrones. Nosotros tenemos ejemplos donde estamos haciendo en 24 horas aproximadamente la captura de datos y las visualizaciones de los problemas para actuar directamente. Y eso complementario al resto de las cosas que se están haciendo ya de análisis de datos. Todo lo que es la parte de Internet, televisión, e-commerce y marketing. Es decir, con esto lo que les quiero decir es que esto es real en estos momentos, y una de las cosas que perseguimos con este programa es que la gente que ya está utilizando esto tenga los elementos, las herramientas básicas para comprender cómo
puede mejorar su negocio y para comprender también qué es lo que se necesita, en cierta manera, sin llegar tampoco a muchísima profundidad, en la infraestructura tecnológica que les permite, pues, precisamente manejar esos datos y las visualizaciones. Miren, aquí es donde yo les diría que es una representación de lo mismo. Y eso es una red. Y eso está interconectado. Y eso sería el cuadro puntillista. Y cuando de repente esto se pinta de otra manera, lo que sucede es que aparecen estas manchas. Y estas manchas son identificaciones de patrones con comportamientos muy parecidos, separadas automáticamente por esta tecnología que está hecha para que las cosas te entren por los ojos y se gane tiempo. Muy parecido al diseño asistido por ordenador hace años, que transformó prácticamente pues, todo lo que era la ingeniería mecánica y la ingeniería y todo lo que era la mecánica de fluidos. Ejemplos de aplicación. Las organizaciones en las empresas tienen también esta situación y mucho más con la grandísima cantidad de interacciones que hay entre las personas dentro de una empresa. Miren, todo esto son ejemplos reales lo que les estoy poniendo. He quitado los nombres, lógicamente, pero son ejemplos reales. Este es muy sencillito y lo utilizamos para dar a entender una cosa. Esa es la organización real, jerárquica, jefes, diferentes departamentos. Y cuando nosotros vemos cuál es la organización real desde el punto de vista de una radiografía en red, cuando intentamos ver cuál es el flujo de información, cuando vemos cuál es el flujo de información y de relaciones entre las personas, con datos de todo tipo, pues lo que vemos es que es esa la verdadera organización. Fíjense qué diferente. Fíjense lo importante que aparentemente es Leaf, que si se dan cuenta aparece ahí como una más dentro de la organización de ventas y parece que es el pivote de comunicación fundamental y de hacer que las cosas sucedan en el resto de la organización. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de dos visualizaciones radicalmente diferentes, sencillamente porque en lo que nos estamos fijando es en la red. Fíjense aquí, estamos viendo el flujo de información en una empresa. Esto es el flujo de información asociado a una aplicación SAP que se ha realizado mal. De tal forma que uno de los estudios que el cliente en cuestión pues, pidió fue ni más ni menos que se analizase cuál era el flujo real que estaban forzando los usuarios independiente de lo que se había diseñado en SAP. Y aquí aparecen directamente los canales de comunicación eficiente e ineficiente como un ejemplo. Fíjense que estos estudios tienen montones de visualizaciones. Yo les estoy poniendo pues, una especie de pequeña muestra. Fíjense, comunidades en una empresa. Se forman agrupaciones. Bueno, pues una gran empresa pues quiso saber si había núcleos muy conexos, muy compactos dentro de la empresa que sirviesen porque tenían los mismos valores y los mismos principios para todo un plan que se había hecho a partir de una encuesta de satisfacción poder llegar a los objetivos siguientes. Bueno, pues se detectaron esos clústeres inmediatamente, ahí ven esos clústeres, muy importante porque los colores azules estaban asociados a departamentos, pero al mismo tiempo muy importantes también los otros colores que dan conexiones con otros departamentos, que es lo que se llama enlace débil, que es una de las cosas más potentes que existen en estos momentos para poder hacer que, digamos, evolucione una red de este tipo. Aquí podemos ver un problema de innovación. Esto era una compañía que el problema que tenía era una consultora y sistemáticamente estaba perdiendo en los últimos años y no comprendían muy bien por qué, porque el problema no era tanto un tema de precios, sino era un tema de conocimiento, era un tema en que la calidad de la oferta en cuanto a lo que sería resolver no era lo adecuado y básicamente lo que se veía dentro de los flujos de red es inmediatamente que había puntos azules, que son los que tenían el conocimiento, que estaban o saturados o totalmente fuera, y luego gente nueva que iba entrando que estaba absolutamente desconectado porque no había un proceso de integración. Bueno, pues esto en muy poco tiempo, 3-4 días, se obtenían esos datos y se visualizaba. Esto es un ciberataque real. Fíjense que aquí hay una serie de nodos, pero realmente están viendo la punta del iceberg, porque realmente aquí había 800 y pico mil nodos que estábamos viendo en un momento determinado. Esos 800 y pico mil nodos, que son ordenadores que se están comunicando unos con otros, cuando se meten en este tipo de tecnologías, lo primero que se hace es buscar anomalías respecto a lo que debiera de ser una red normal. Y entonces una de las primeras anomalías que el sistema nos dio es que no había que mirar qué información se mandaba uno a otro, que es lo más obvio y lo que normalmente la gente hace, no. Lo que nos dijo es que había una extraña anomalía en la sincronía. Es decir, cuando dos nodos aquí están unidos, y esa es la representación que ofrecía esta tecnología, era que estaban intentando hacer cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que básicamente permitió identificar eso. Esto, para que se hagan una idea, era un ciberataque de unos hackers que tenían una serie de ordenadores
que estaban funcionando y que estaban conectados con otros periféricos de otro tipo de personas que tenían, digamos, unas acciones después de ellos. Estos son los del capo, por decirlo así, y estos eran los de los, digamos, esbirros. Aquí ven cosas como, por ejemplo, la influencia, un sector en el que se está utilizando muchísimo esto es el sector farmacéutico. Los visitadores médicos tienen que elegir a alguien que realmente cree escuela, a alguien que sea realmente el que es clave en difundir que el producto en cuestión es bueno, y entonces muchas veces lo que hemos visto, y aquí se ve, es que el diagnóstico de quién es un líder de opinión estaba equivocado y se estaba perdiendo radicalmente todo el esfuerzo de ventas porque se iba a gente que en su momento había sido pero que ya no era. Aquí lo que se ve, por ejemplo, es ese señor que estaba siendo muy visitado, parecía que era un gran Key Opinion Leader, pero de Opinion Leader nada, porque realmente la red, que es lo que importaba, es decir, cómo se difunde la información hacia otros médicos, que es lo que básicamente, los que básicamente les van a seguir, pues estaba aislado. Todo esto, insisto, son cientos y cientos y aquí se saca directamente aquello en lo que vas y dices, mira, fíjate en esto porque es verde y con asas. Ese es un poco, digamos, el resumen de este tipo de tecnologías. Esto, al final, se tradujo en lo siguiente. 20 visitadores, 45 doctores diarios, 33% de alcance en, digamos, 2 pasos que eran una unidad de tiempo y después del análisis, solo 10 médicos, 20 doctores diarios visitándose y 77% de alcance. Esto es muy especial. Y es muy especial porque esto además se hizo en un país europeo en el que además el código deontológico se aplica de diferente manera a cómo se aplica aquí, que no es no regales cosas que no debes regalar a los médicos, sino que sencillamente se pone un impuesto por el número de vendedores que tú tengas. Con lo cual, para esta compañía, que es una multinacional, es un laboratorio multinacional, había una efectividad radicalmente diferente. Esto, el diagnóstico se hizo aproximadamente en 2 semanas y los resultados en 3 meses, es decir, es básicamente el despliegue de lo que se hizo. Bien, aquí ven, por ejemplo, pues esto es un país, aquí se ven hospitales, se ven los flujos de hospitales y entonces el sistema ya sabemos que es una anomalía esta imagen que hay aquí, como si estuviésemos viendo tumores y vemos, uy, este es pequeño, este es el de los malos, este es grande, bueno, pues será una cosa benigna que no tiene importancia. Y entonces aquí había algo que no nos gustaba respecto a lo que había ahí y es básicamente cómo desde el punto de vista de red había una carencia total de eficiencia y que básicamente después, porque muchas veces todos estos análisis se hacen a ciegas, se hacen en base sin saber qué tipo de datos, de dónde vienen, y se hace sencillamente en función de las propiedades de las redes, lo cual es todavía más alucinante. Después ya lo que se vio eran 6 meses y 95 de coste. Bueno, hay muchísimos ejemplos que pueden ver. Aquí la difusión de contagio de una epidemia. La anterior epidemia, el mismo Laszlo Barabasi le pidió el Instituto Nacional de Salud americano que hiciese una estimación de cuál podían ser los patrones precisamente por las conexiones que se sabía que existían en la población de posibles contagios. Bueno, esto yo creo que es para que vean un poco. Solo quiero ponerles esta, quizá una de las últimas. Aquí pueden ver la diferencia en cómo se llega pues prácticamente a 8 o 9 millones de usuarios en ese número de días, sabiendo cuáles son las personas clave desde el punto de vista de red, son los que tienen los parámetros de centralidad altos, que es un parámetro especial que está en la teoría de redes, y los que no. Y ahí ven cómo se van formando los grupos y cómo se difunde la información, mientras que en el otro, que se ha empezado aleatoriamente, no es así. Si se dan cuenta, estas agrupaciones tienen vida. Esto es sencillamente una nueva forma de ver la complejidad, con una efectividad altísima y además con una tecnología que al estar industrializada empieza a ser barata, tremendamente barata y además extensible a muchísimos proyectos. Bien, esto es básicamente lo que les quería contar. El marketing es nuevo ahora, hay grandes marcas que en estos momentos están utilizando esto pues para ver sencillamente cómo evoluciona los atributos de su marca respecto a, pues por ejemplo, la opinión que hay en las redes sociales. Pero fíjense, hay 2 maneras. Hay maneras de analizar las redes sociales porque puedes acceder a la información y puedes hacer más o menos unos dibujos a mano, o puedes hacerlo industrializadamente con un tipo de tecnología que básicamente se basa en la, digamos, identificación sistemática
de estas propiedades, sabiendo que se repiten y se repiten y se repiten. Y algo final que quería dejarles, porque esto es fascinante, pero al mismo tiempo llena de ilusión y al mismo tiempo a veces pone un poco los pelos de punta. Una de las cosas más importantes que se descubren en las redes, de las primeras, me acuerdo que Laszlo Barabasi, cuando la descubrió, fue uno de los que lo hizo sus primeros, digamos, artículos, es que, vamos a ver, las redes, cuando se forman, y da igual que sean células, que sean personas, que sea una red de telecomunicaciones, que sea una red de procesadores en un ordenador, da igual, son tremendamente robustas para vivir en un entorno normal. Es decir, que si el tipo de cosas que le suceden desde fuera, le pego un golpe y es aleatorio, tiene una distribución pues normal, son tremendamente robustas. Es algo asociado fundamentalmente a la evolución, porque estamos hablando en muchos casos de redes de seres vivos y a cómo funcionan. Pero si a ese tipo de redes se las intenta destruir de una manera, digamos, programada, sabiendo a su vez esta tecnología y esta ciencia, son tremendamente vulnerables. Bien, pues esto es lo que yo les quería contar así en un pequeño flash. En estos momentos existen 2 centros de investigación realmente en el mundo donde sistemáticamente se están haciendo investigaciones, nuevos algoritmos, nuevos productos. Me recuerda mucho a la época de Hewlett Packard, cuando vendíamos cada año prácticamente la mitad de los productos que se habían hecho justo el año anterior. Así de dinámico es. Y bueno, esto es lo que traemos aquí. Realmente es muy especial, y es muy especial fundamentalmente por esa cercanía que en los últimos años, por una serie de razones que posiblemente intuyan con lo que yo les he contado, pues hemos tenido con Laszlo Barabasi. Y nada más, espero que con esto les haya comido un poco la curiosidad, y recuerden que el pintor Darío Rebollos, asturiano de pro, en un momento empezó con puntitos, pero inmediatamente se fue a la magia de los clústeres y de ver la realidad de una manera agrupada, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo en estas imágenes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, muy, muy interesante. Bueno, como no podía ser de otra forma, la comunicación es uno de los pilares fundamentales de esta escuela de negocios, y por ello se imparte de forma transversal en cada uno de sus programas. Pero para aquellos que quieran alcanzar la excelencia profesional en el mundo de la comunicación, hemos diseñado un programa que se llama Comunia, que es la comunicación integral avanzada, que dirige el propio Manuel Campo Vidal y sobre el que nos va a dedicar unas palabras. Gracias, Cristina. Muy brevemente, hemos asistido fascinados a la intervención de Alberto Calero, y nos complace decir que ciencias de las redes hoy se pueden estudiar en Boston, se puede estudiar en Budapest, porque Laszlo Barabasi tiene también una cátedra allí, y se puede estudiar en Next, exactamente aquí en el Colegio de Ingenieros, y el director y el catedrático de esta cuestión es, desde luego, el amigo Alberto Calero, y además de una forma presencial, y solo de una forma presencial, durante el primer año por lo menos, porque así nos lo ha pedido la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Luego ya veremos si se hace online o no. Se podrá estudiar aquí, no en ninguna otra parte del mundo que sepamos, y desde luego a partir de las enseñanzas y de las investigaciones de ese gran equipo de Laszlo Barabasi, del cual Alberto Calero fue un extraordinario colaborador y sigue siéndolo, además de amigo personal. Unas palabras solamente sobre ese nombre, probablemente complejo: Comunicación Integral Avanzada. ¿Eso qué es? Eso es un máster. El nombre lo debatimos largamente el profesor Manuel Castellgió en una reunión en Barcelona. Yo tenía la idea de llamarle con lo mismo, con la misma idea, Ingeniería de la Comunicación, pero sonaba un poco con franqueza a telecomunicaciones, a redes desde el punto de vista mucho más técnico, y concluimos que aunque el nombre fuera complejo, lo resumimos nosotros, le llamamos Comunia, sumaba las 3 cosas que queríamos decir: comunicación integral y avanzada. Comunicación no solo para comunicadores y para periodistas, porque, como dice muy bien Bill Clinton,
En la sociedad de la información en la que vivimos, el 50% es comunicación y el otro 50% es todo lo demás. Ustedes quizá pueden pensar que Bill Clinton exagera y vamos a suponer que es todo lo que hacemos en la vida es un 70% y comunicarlos un 30% después. Bueno, suficiente. A mí ya me es igual, ya me vale. Lo importante es que en nuestro país, por ejemplo, tenemos unos médicos extraordinarios, unos ingenieros magníficos, los industriales muy apreciados en la NASA, como os dice nuestro amigo Juan Pérez Mercader. Los de caminos, porque deslumbran a todo el mundo con sus obras por ahí, pero cuando los médicos, dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos, y si no tuviéramos una gran formación de médicos aquí, habría un caso, pero no tantos como hay Valentín Fuster, Luis Rojas Marcos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema nuestro como ciudadanos españoles y en general del mundo latino, de los colombianos y de los chilenos y de todo el mundo latino? Que no lo contamos bien, que no lo contamos suficientemente bien. Así que cuando planteamos comunicación es para todas las profesiones. Y en este máster en concreto invitamos a la participación no solo a personas que primero han hecho un grado en periodismo o un grado en audiovisual, no, personas que quieren una concepción general de la comunicación y desde luego con sus particularidades y con sus especificidades. Decía antes Molins, cuando nos estaba hablando del comercio internacional, que es muy importante, que la comunicación para el comercio internacional es fundamental, Alejandro, claro que sí, cómo no. Y la comunicación no es importante para quienes a través de un MBA, y aquí están los directores de esos másters y de un EMBA, de un Executive, tienen que comunicar en sus empresas, es absolutamente fundamental. Por eso, en nuestra escuela, en Next, a diferencia de otras, queremos que todo el mundo que curse aquí cualquier tipo de posgrado, es igual que sea una maestría, como se dice en América Latina, o que sea un grado de un especialista, o que sea de un experto, para entendernos la mitad de un máster, todo el mundo transversalmente tenga conocimientos de comunicación, sepa expresarse bien, se distinga de otros ejecutivos por su eficacia comunicativa, primera cuestión. Segunda cuestión, que tenga ese sentido emprendedor, que lo vemos aplicado a cualquier profesión en la vida, pero que el propio Alejandro Molins decía, probablemente para la expansión internacional de esa diferencia entre 1.800.000 empresas que hay en España y solo 40.000 exportando, requerirá, desde luego, un Big Bang de emprendedores también en ese ámbito. Desde luego, todos tendrán algún conocimiento de ciencias de las redes, porque esos son instrumentos fundamentales para dirigir mejor las empresas y para desarrollar mejor las profesiones. Ya hemos visto ese ejemplo sencillo, pero ese ejemplo sencillo en el que Alberto Calero nos decía, este es el organigrama real de la empresa. Y ahora vamos a mostrar a través de la investigación en ciencias de las redes, una investigación sencilla, cuál es el organigrama real de la empresa. Y la diferencia entre el organigrama formal y el real hace que ahí había esa chica, Liz, que si jugara fútbol sería Xavi, para entendernos, o cualquier otro de centrocampista, y cualquier ejecutivo nuevo que aparece allí le dicen, redúzcame costes, y además le vamos a dar un bono si despide al 20% la plantilla. Y se lleva, según el organigrama final, perdón, el formal, por delante, se lleva y luego la empresa no funciona y al cabo de 3 meses se hunde, porque se ha cargado los núcleos fundamentales de cómo funcionan de verdad las empresas. Por eso queremos que todas las personas, estudien lo que estudien en Next, tengan unos conocimientos de comunicación, un acceso al instrumental de las nuevas ciencias de las redes, de ahí la transversalidad, que sean capaces de tener ese sentido emprendedor, porque los emprendedores pueden montar las empresas por su cuenta, pero también se necesitan emprendedores dentro de las grandes empresas para aportar innovaciones, y de ahí está esa figura que se ha bautizado claramente, y ustedes lo saben, como el intraemprendedor, el emprendedor dentro de las empresas, y que en el caso concreto de la comunicación tengan, en nuestro caso, algunos conocimientos de una técnica nueva, la neurociencia de la comunicación, que es fundamental, por ejemplo, para el marketing. Eso lo desarrolla Mónica Deza, ya les decía que ella es la vicepresidenta de innovación de McCann Erickson. No está con nosotros, pero tenemos unas palabras suyas
que vamos a poner en un momento. Creo yo que tendríamos que ir al final, si no, siempre hay aquí personas que nos socorrerán. ¿Lo puedes poner desde ahí? Alejandro nos va a socorrer, ¿eh? Mónica Deza es la vicepresidenta de la Asociación Europea de Neurociencia y va a desarrollar una cátedra también dentro de Next sobre estos conocimientos. La neurociencia aplicada a territorios como la economía, el marketing, las finanzas, la salud, abren un nuevo territorio y unas nuevas posibilidades de empleabilidad, de conocimiento profesionales que hoy por hoy no se pueden estudiar en ninguna escuela de negocios y casi en ninguna universidad, no solo en España, sino en otros países, pero que veremos cada vez más a menudo, puesto que es una ciencia que, como dicen algunos científicos, llegará a cambiar el mundo. Entonces, nosotros pensamos desde Next que hoy es el momento de empezar a tomar en consideración qué puede aportarnos la ciencia al mundo de los negocios, al mundo de la economía, al mundo del marketing, al mundo de la ingeniería y a otros muchos territorios en la formación de las generaciones del futuro. Muy bien, gracias, Mónica. Esto es lo que nosotros pretendemos, traer desde ese concepto de la anticipación lo nuevo que hay en el mundo. Ya llegará, estoy seguro, la ciencia de las redes a las universidades, pero probablemente tarde años. Y nosotros lo tenemos disponible en este momento para hablar de las ciencias de las redes. Ya irán incorporándose todos los recursos que nos permite la neurociencia de la comunicación en las distintas universidades y en las distintas facultades de comunicación, pero nosotros lo enseñaremos desde el principio. Y permaneceremos atentos a cualquier innovación que se vaya produciendo, porque sumado eso a esa característica ética de ejecutivos de un corte distinto, más preocupados por la sociedad, como hacía referencia al principio, con esos valores diferentes y con esas capacidades de comunicación y de emprendeduría, con estos nuevos recursos nos permite un factor diferencial. Por todas esas razones, este grupo de profesionales promotor de Next pensó que era importante también dar una respuesta distinta en la complejidad económica, social, política y de todo tipo en la que estamos viviendo, el poder tener un tipo de discurso completamente distinto, una enseñanza distinta, precisamente en un momento, como ha sugerido Alberto, que hasta la educación está en una profunda transformación. Moisés Naim decía el otro día que probablemente en 10 años las universidades, en general los sistemas formativos, no se parecerán en nada a lo que tenemos aquí. Nosotros hemos empezado esa evolución, hemos empezado esa búsqueda, esa innovación, y todos ustedes están invitados a seguirnos, a aportarnos, a criticarnos y a acompañarnos si lo desean. Muchas gracias por haber estado con nosotros.